Bueno, vamos a iniciar la explicación sobre la representación de funciones racionales, con un primer ejemplo. Los pasos a seguir para la representación de funciones racionales son muy parecidos a las de cualquier otra función. De hecho, el primero es el estudio del dominio y continuidad y derivabilidad, el estudio de las simetrías, si hay simetría par, si hay simetría impar, los puntos de corte con los ejes y signo de la función. La diferencia que respecto a las asíntotas, de las funciones polinómicas es que estas sí van a tener posiblemente asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, cosa que las polinómicas no tenían. Luego, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos locales por medio de la derivada primera y su signo, los intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión por medio de la derivada segunda, y agrupando todos los datos, pues hacemos un bosquejo de la gráfica. Bueno, el primer paso. Comencemos con esta función, una función racional, x cuadrado más 1 partido x cuadrado menos 1. Primero, dominio, continuidad y derivabilidad. Pues observamos que el denominador se anula en el 1 y menos 1, igualando x cuadrado menos 1 igual a 0, con lo cual el dominio sería todos los reales salvo el menos 1 y el 1. Como es un cociente de funciones continuas derivables, pues es continua y derivable en su dominio. En cuanto a las simetrías, pues observamos que al dar valor la función a menos x, donde está x ponemos menos x, tenemos esta expresión, pues quedaría x cuadrado más 1 en el numerador y x cuadrado menos 1, es decir, la misma función. Por tanto, se trata de una simetría par. Hay simetría respecto del eje y. Tercer apartado serían los puntos de corte con los ejes. Con el eje y se da valor x igual 0. Si al sustituir el 0 nos queda 0 más 1 partido 0 menos 1, es decir, menos 1. Luego pasa por el punto 0 menos 1. En cuanto a los cortes con el eje x igual a 0 la función, y como es una función polinómica racional, será igual a 0 si solo si su numerador es 0. Pero su numerador nunca puede ser 0 porque no tiene solución. Por tanto, nunca cortará al eje x. A partir de esta información, es decir, el no tener puntos de corte, cogemos el dominio de definición de la función, que era todo r salvo el menos 1 y el 1, y ahora calculamos o estudiamos, mejor dicho, el signo de la función en cada intervalo, porque esto está garantizado que tienen el mismo signo en cada uno de los intervalos, con lo cual, estudiando la función en cada punto, pues obtenemos el signo de cada intervalo. Así que la función en menos 2, si sustituimos, vemos que es 4 más 1 partido 4 menos 1, positiva. Luego es positiva en ese tramo. En el 0, pues sale menos 1, negativa, en ese tramo. Y en el 2 también positiva. Esto traducido a la gráfica quiere decirse que entre menos infinito y menos 1 la función solamente estará en este cuadrante, es decir, en los positivos. En la zona azul no existiría. Entre menos 1 y 1 solamente habría función por esta zona. En los positivos no, pero sí en los negativos. Y entre 1 e infinito solamente habría función, se dibujaría en este tramo. Es decir, en los positivos, en los negativos no. Por supuesto pasa por el menos 1, 0 y por el, no pasa ni por el menos 1, 0 ni el 1, 0, porque estos son puntos que no están en el dominio. Posiblemente sean asíntotas. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Asíntotas verticales candidatas serían los valores que hacen 0 el denominador, es decir, en 1 y el menos 1. Probamos en 1, el menos 1. Cuando x tiene menos 1, al sustituir nos quedaría positivo arriba, que es 2, y abajo 0, es decir, más menos infinito. Luego x igual a menos 1 es una asíntota vertical. En cuanto a su aproximación, vemos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Para ello hacemos una pseudo sustitución, probando con un punto próximo a menos 1 por la izquierda, por ejemplo, menos 1 con 1. Al sustituir nos queda positivo arriba y abajo un 0 positivo, por tanto saldría más infinito la tendencia de este límite. El segundo límite, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, por pseudo sustitución, sustituyendo por un punto próximo a menos 1 por la derecha, por ejemplo, menos 0,9, obtendría valor positivo arriba en la función y un 0 negativo abajo, porque da 0,81 menos 1, es decir, un
número negativo, muy pequeño, cuanto mayor sea la proximidad del número a menos 1 por la derecha. Entonces sale menos infinito. En cuanto a la segunda asíntota, x igual a 1 o candidata, primero probamos que es asíntota. Calculamos el límite en 1 y sale 2 partido 0, es decir, más menos infinito. Luego x igual a 1 es asíntota vertical también. Respecto a su aproximación, pues calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, punto próximo 0,9, nos sale positivo arriba y abajo un 0 negativo. Por tanto, más entre menos menos, por tanto menos infinito. Y luego cuando x tiende a 1 por la derecha, con una pseudo sustitución para x igual a 1,1, nos queda arriba positivo y abajo un 0 positivo, es decir, más infinito. Traduzcamos toda esta información a la gráfica. Observemos. Asíntota vertical x igual a menos 1. Asíntota vertical x igual a 1. Y ahora, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, se va a más infinito. Cuando x tiende a menos 1 por la derecha, se va a menos infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, se va a menos infinito. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, a más infinito. Esta es la información que hemos obtenido con las asíntotas verticales. Vamos a ver si tiene asíntotas horizontales. Por la derecha, hacemos el límite en el infinito de la función. Como es un cociente de funciones polinómicas, el límite será el cociente de los coeficientes, es decir, 1 partido por 1. 1. Luego 1 es asíntota horizontal por la derecha, porque hemos tendido a más infinito. En cuanto al límite cuando x tiende a menos infinito, vuelve a ocurrir lo mismo. El valor es 1. Por tanto, también es asíntota horizontal por la izquierda. Si pues igual a 1 es asíntota horizontal por la izquierda y por la derecha. ¿Cómo será su aproximación? Es decir, ¿cómo se aproxima la función a la asíntota? Restamos la función menos el valor que nos ha dado en la asíntota horizontal. Y al restar, observamos que nos quedaría x cuadrado más 1, y ahora menos 1 por x cuadrado menos x cuadrado, menos 1 por menos 1 más 1, y al simplificar esta expresión obtenemos 2 en el numerador y x cuadrado menos 1. Esta expresión es la que nos sirve ahora para ver la aproximación. Si lo hacemos para valores muy grandes, por ejemplo para 1000, al sustituir en esta expresión quedaría 2 partido 1000 al cuadrado menos 1, que es un número positivo, lo cual quiere decir que la función se va a aproximar a la asíntota por encima. En cuanto a los valores hacia menos infinito, es decir, cómo es la aproximación hacia menos infinito, probamos con menos 1000 y observamos que el signo sale nuevamente positivo. Por tanto, la función se aproximaría asintóticamente a igual 1 por encima. Respecto a asíntotas oblicuas, no tiene porque tiene asíntota horizontal por la izquierda y por la derecha. ¿Qué situación gráfica tenemos? Teníamos la anterior, las asíntotas verticales, x igual a 1, x igual a menos 1. Aquí dibujamos igual 1 como asíntota horizontal y observamos que hacia menos infinito se aproxima por encima y hacia más infinito también por encima. Así que este sería el perfil que tenemos de momento de la gráfica. El siguiente aspecto sería estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, para lo cual estudiamos la derivada. Primera, ¿cómo sería? Derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 1, menos derivada del denominador 2x por el numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado. Desarrollando el primer numerador quedaría 2x cubo menos 2x, menos 2x cubo menos 2x, y por tanto, aquí es un x cubo, esto es una errata, es 2x cubo, nos queda menos 4x partido x cuadrado menos 1 al cuadrado. X más 1, es un más 1 aquí, más 1 al cuadrado. Bien, pues analizando el signo, el valor, vemos que esto se hace 0, si solo si, x igual 0, porque una fracción algebraica es 0 si el numerador es 0, ¿vale? Recordemos que aquí hay un más, ¿vale? Es una errata de transcripción, igual que aquí era un 2x cubo. Bien, entonces x igual 0 es el único punto crítico de la función. Muy bien, pues ahora cojamos x
el dominio y metamos el punto crítico. El dominio era todo R salvo el menos 1 y el 1, es decir, los intervalos menos infinito, menos 1, menos 1, 1 y un infinito, pero al meter ahora el 0, este intervalo se divide en 2. Esta distribución de intervalos nos garantiza que el signo de la primera derivada en cada uno de los 4 va a permanecer constante. Entonces analicemos el signo tomando valor en un punto cualquiera. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada del menos 2? Pues resulta que sale positiva hacer la sustitución. Luego es creciente en ese intervalo. ¿Cuánto vale la derivada del menos 1/2? Si sustituimos sale también positiva, creciente. En 1/2 sale negativa, luego decreciente. Y en 2, que es un número que está entre un infinito, decreciente. Por tanto, en x igual 0, ¿qué obtenemos? Pues es un punto crítico. A la izquierda crece, a la derecha decrece, será un máximo. ¿Y cuáles son sus coordenadas? Ya las teníamos antes. Era junto el punto de corte con el eje Y, 0, 1. Por tanto, aquí tenemos, una vez vista ya la tabla, cómo es la representación. Teníamos las asíntotas verticales, la horizontal y aquí dibujamos el pequeño máximo que hay. Esto nos va a dar ya casi el perfil de la gráfica. Prácticamente podemos decir que crece hasta el máximo, decrece, y luego tendríamos aquí una función creciente y decreciente. Pero vamos a ver la concavidad y convexidad. Para estudiar la concavidad y convexidad, pues analizamos la derivada segunda. La derivada segunda, a partir de la derivada primera anterior, pues sería derivada del numerador, que era 4, por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador. Entonces, al simplificarla toda ella, obtenemos que la derivada segunda es 12x cuadrado más 4 partido x cuadrado menos 1 al cubo. Observemos aquí que en esta simplificación, como aparece x cuadrado menos 1 en este factor, en este sumando, mejor dicho, y en este otro, podemos simplificar, quitar 1 y abajo que quede al cubo, lo cual simplifica bastante los cálculos. Sí que tenemos aquí la derivada segunda, pero intentamos ver dónde se hace la derivada segunda a 0. Y esta sería 0 si el numerador es 0, pero esta no tiene solución, por tanto no habrá puntos de inflexión. Entonces no tenemos puntos de inflexión, pero los intervalos de concavidad y convexidad sí se pueden considerar. ¿Cómo? Sobre los propios intervalos del dominio. Recordamos que quitaba el menos 1 y el 1. Sobre estos intervalos se garantiza que el signo de la derivada segunda permanece constante en cualquier punto. Por tanto, cogemos cualquier punto de cada intervalo. Por ejemplo, la derivada segunda en menos 2, si lo probamos, sale positiva. La derivada segunda en 0 sale negativa. Y la derivada segunda en 2 sale positiva. Luego el menos infinito menos 1 es convexa o cóncava hacia arriba. El menos 1, 1 es cóncava o cóncava hacia abajo. Y en 1 infinito es convexa o cóncava hacia arriba. Si esto hacemos la representación de toda la función, observamos que es convexa, menos infinito 1, cóncava de menos 1 a 1 y convexa de 1 a infinito. Junto con toda la información de asíntotas horizontales, verticales que teníamos, pues ya tenemos un bosquejo de la gráfica. Pero si queremos comprobarlo, podríamos analizar cómo es la representación con GeoGebra y observamos que nos queda justamente esta representación. Observemos que esta es la asíntota igual 1, la horizontal, la vertical x igual a menos 1, x igual a 1. Bueno, pues con esto hemos terminado este primer ejemplo.